de Efesios, el capítulo 5 del libro de Efesios. Efesios capítulo 5. Y ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 5, todo el capítulo nos habla de cómo caminar en el Señor. Vamos a leer del verso 1 al 20, aunque no vamos a cubrir todos los versos, pero vamos a leerlo. Efesios capítulo 5, verso 1 hasta 20. Y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secretos. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu,
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Este día vamos a considerar el lema de Cristo. Andad en Cristo. Y el primer verso que tenemos, ahí encontramos lo que Dios quiere de nosotros. Y nos dice, sed imitadores, ¿de quién? Sed imitadores de Dios como hijos amados. Somos exhortados a seguir a Dios, a imitarlo. Lo primero que Él nos pide es eso. En la caminata en Cristo, nosotros no podemos caminar como nosotros querramos, como a nosotros nos da la gana. Nos dejaron un ejemplo para que camináramos. Y el ejemplo que nos dejaron lo dejó Dios a través del Hijo Jesús. Y así como Él caminó, Él desea que nosotros también caminemos. Caminar en Cristo. Cuando hablamos de caminar en Cristo, hablando que ya no vamos a ser nosotros los que vamos a caminar, que ya no vamos a ser nosotros que vamos a hacer lo que nosotros deseamos, que ya no somos nosotros que vamos a hacer como querramos o como nos dé el deseo o nos dé la gana, sino que vamos a caminar como Cristo. ¿Cuántos quieren estar a donde está Cristo? Pero allá no se puede llegar caminando como a nosotros nos da la gana, viviendo como nosotros querramos, haciendo lo que nosotros deseamos. No, para estar a donde está el Señor, Él nos dejó un ejemplo. En primera de el capítulo 2 y el verso 21, Él nos enseña cómo era. El apóstol Pedro nos está diciendo, miren, Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo, así como Él debemos de caminar. Como caminó el Señor, es así como nosotros debemos de caminar.
Y el apóstol dice, para esto fuiste llamado. Lo primero que nos dice, para esto fuiste llamado. Entonces, si Dios lo llamó a usted, si usted está aquí, usted va a hacer lo que usted quiere, sino que vamos a hacer para lo cual fuimos llamados. Hay lugares de uno va, que desde que entra al lugar uno va a hacer lo que dicen en el lugar. Uno va a hacer lo que dicen en el lugar. Cuando hablo de lugar, estoy hablando de lugares de reunión en donde va a alabar a Dios, a donde se va a una iglesia. En ese lugar, si la iglesia tiene parqueo y alguien lleva carro, comenzando desde ahí, se va a parquear a donde el hermano que está ordenando el parqueo le ordena. El hermano, no que mire allá, no, a ese le dice. Luego entra y ahí están los que ordenan en el local y van ordenando según el orden de dada, van sentando la gente que vinieron están en las primeras sillas. Los que van viniendo llenando las sillas y las sillas hasta llegar a la última silla. No se sientan a donde quieren, sino a donde les ordena que se sienten. Eso es cada lugar, que cada uno que va llegando no se vaya quedando allá atrás. En la primera silla de la última se sienta. Eso es algo incorrecto. Eso debe de ser una disciplina en la vida de nosotros, porque hemos sido llamados a caminar en Cristo y vamos a hacer lo que el Señor nos ordena. No vamos a hacer lo que nosotros querramos. Y el apóstol Pedro nos está diciendo, para esto fuisteis llamados. Quiere decir que hay algo para lo que fuimos llamados. Si usted está dispuesto a caminar en aquello que ha sido llamado, va a ser bienaventurado y va a estar en el lugar a donde está el que lo llamó. Pero si nosotros no caminamos de acuerdo a lo que he dicho o nos han llamado, entonces no podemos estar a aquel que nos llamó, porque para estar en donde aquel que nos llamó tenemos que hacer lo que Él ha hecho. ¿Qué dice el verso en Primera de Pedro capítulo 2 verso 21? Pues para esto fuiste llamado. También Cristo padeció por nosotros. ¿Qué dice? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto fuiste llamado. ¿Qué le pasó al Señor Jesucristo? ¿Qué le pasó al Señor Jesucristo, hermanos? Ahí dice en la Biblia, léanlo pues. ¿Qué le pasó al Señor Jesucristo? Ahí dice. Si no ven la Biblia, aquí está en la pantalla, miren,
Léalo. ¿Qué le pasó al Señor Jesucristo? Ese es el ejemplo que Él nos dejó a nosotros. ¿A cuánto les gusta padecer? Problema. Para poder estar a donde Él está, nosotros debemos de caminar como Él caminó. Debemos de hacer lo que Él hizo. Él padeció. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Padeció. Los que lo siguen a Él, ¿qué es lo que les va a pasar a ellos? Van a padecer. ¿Y qué van a padecer? De todo. De todo. Bueno. ¿Y qué nos dice el primer verso que hemos leído en el capítulo 5? Sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué pasó Él? Él sufrió en la cruz. ¿Qué tengo que hacer yo? Sufrir en la cruz. Sufrir en la cruz, porque para eso me ha llamado. El evangelio, el verdadero evangelio, trae sacrificios, trae sufrimiento. El evangelio que no es el verdadero, ese no trae ningún sufrimiento, ese no trae ningún sacrificio. Que a usted como carne le digan, siéntese aquí. ¿Qué implica eso? Obediencia y sacrificio. ¿Por qué? Porque la gran carga que tenemos nosotros no es obedecer. Pero si ella he sido llamado, y ese que me ha llamado dice que yo lo debo de seguir y que debo de caminar, que yo debo de imitarlo, que yo debo de hacer lo que Él hizo, que Él me dejó ejemplo, pues entonces le vamos a echar ganas para poder obtener lo que Él obtuvo. Porque Jesús, todo lo que Él tenía, no fue porque Él no, sino que fue porque Él obedeció, Él se sometió, Él hizo la voluntad de Dios, y por eso es que la gloria de Dios estaba en Él, porque Él era obediente a su Padre. Pero ahora todo el mundo quiere y toda la gloria de Dios, pero no son obedientes. ¿Y quién le va a dar la gloria a Dios a esa persona que no es obediente? ¿Quién le va a llenar tanto del Espíritu Santo que al poner las manos se va a dar el Espíritu Santo si es desobediente? El que quiere recibir el Espíritu Santo para trabajar en la obra de Dios tiene que ser obediente, porque el Espíritu Santo dice que es para los que le obedecen. Amados, andar en Cristo quiere de sacrificio. Yo me siento cansado, hoy no voy a ir a la iglesia. Ya te va a dar el que vos decías, solo por tu bello cansancio. Yo merezco quedarme en la casa ahora. ¿Usted cree que esa que habla de ese punto de vista estará siguiendo a Cristo, hermano? No.
Mire, en estos días, en mi condición de vida, una tremenda crisis bronquial que yo he tenido. ¿Y cómo canté ahora? Como enfermo. Yo no canté como enfermo. Canté con todos mis pulmones y mis bronquios. Y mucha gente, ay no, es que yo he estado con gripe, ay, es que yo he estado con malestar en la garganta, ay, hermano, y vaya a preguntarle, ¿y quiere todo de Dios? ¿Quiere todo de Dios? ¿Y qué le va a andar dando Dios? ¿Qué cree usted que le va a andar dando Dios, hermano? Si Él todo lo toma acomodado. Ay no, yo he estado ahí enfermo. ¿Usted vio cómo se paró la hermana acá? Se paró ella como enferma cuando se levantó la silla. ¿Le hizo ella como enferma? No, ella se paró como sana. ¿Y usted cree que no le dolió pararse así y estar hablando acá y estar cantando como estaba cantando ella, todos los hoyitos que tiene ahí? Claro que sí, pero lo hizo. Todos aquellos que andamos ahí contemplando que nos duele por allá y por eso, ay hermano, vas a estar tú a donde está Él. No, no es así. Sed imitadores de Dios como hijos amados. La exhortación del Pablo es a seguir a Dios o a imitarlo, así como los niños imitan a sus padres terrenales. Un padre terrenal quiere que como él. Asimismo, Dios, el Padre, quiere que nosotros seamos como Él y como su Hijo Jesucristo. En el tiempo antiguo, mi papá cada fin de semana se echa sus cervezas. Mi mamá, pues, a ella le gusta fumar el cigarro. Y yo veía a los dos, veía a mi mamá fumar, veía a mi papá, que yo andaba aún con él y cada vez lo traían. Si ganaba el equipo, se la ponían. Perdía el equipo, se lo ponía. De modo que siempre hay algo por el cual celebrar. Pero de que yo no dije como mi papá, toma, así voy a tomar yo. Yo no dije eso. ¿Sabe qué fue lo que yo dije? ¿Cómo decía? Yo cuando sea grande voy a fumar como mi mamá y soy el mayor, les voy a ordenar a los que son menores que yo, anda a comprarme los cigarros. ¿Imagínense? Como mi papá quería ser, como él era futbolista, yo quería ser futbolista. A la edad de 4 años, yo tenía
Era el único niño en el cantón que tenía una pelota súper, le llamaban en esa época. Era el único, y todos los niños que llegaban alrededor de mi pelota y todos jugando pelota. Mi papá siempre se distinguía del uniforme del equipo, y él mandaba a hacer su propio uniforme. Entonces a mí me mandó a hacer mi propio uniforme. ¿Quiénes eran los patrones para mí? ¿Quiénes eran mis ejemplos para mí? Mis papás. Mis hijos, cuando estaban pequeños, ellos querían ser igual a mí. Cuando yo tenga bigote, igual a mi papá, decía. Yo quiero ser como él. Los hijos de patrón, al padre y a la madre. El ejemplo de Dios es ese, que así como es Él, todos aquellos que nos llamamos, que somos hijos de Dios, debemos de ser como Él. Pero el problema es que nadie se impone como meta en su mente, en su corazón y en su propia vida que quiere ser como Dios. Es bien raro el que piensa que quiere ser como Dios, y el anhelo de Dios es que seamos como Él. Nosotros no debemos de hacer lo que Dios no hizo, lo que el Señor Jesucristo no hizo, no lo debemos de hacer nosotros. Muchos no tomamos como ejemplo al Señor Jesucristo, sino queremos vivir nuestra propia vida y no la vida como la vivió el Señor. Decimos que somos hijos de Dios y queremos hacer de nuestra vida como a nosotros nos da la gana, porque yo soy dueño de mi vida. ¿Quién dice que tú eres el dueño de tu vida? Si ahora mismo Dios te quiere quitar la vida, te la quita. Nadie de nosotros es dueño de la vida, pero muchos la agarramos como que nosotros somos los dueños y queremos hacer y llevamos nuestro cuerpo a donde nosotros queremos. Métete aquí, y ahí se mete, y no andamos pensando que Dios nos está viviendo. No andamos pensando que Dios a Él, cuando Él nos mira hacer algo malo a nosotros, ¿usted qué cree que el Señor hace en su rostro? ¿Cree que el Señor hace en su rostro cuando a usted y a mí Dios no nos hace algo? ¿Cómo hará Dios su rostro cuando nos mira hacer algo malo a nosotros? ¿A usted le gusta ver a un hijo haciendo algo malo? ¿Le da placer? ¡Ay, mi hijo! Y comienza a saltar usted por su hijo que está haciendo lo malo. No, usted se siente mal. Así también Dios hace. Él se siente tan mal cuando está viendo que un hijo de Dios siendo y diciendo soy hijo de Dios y hace lo contrario de Dios. Hace lo contrario. Mire, Dios nos llama a que si somos sus hijos, debemos de caminar como caminó el Hijo de Dios, como caminó Dios mismo sobre la tierra. Esa es la forma como nosotros debemos de caminar
aquí en la tierra. Esa es la forma. Imitadores. Tenemos que ser como Él. Veamos los versos que nos hablan acerca de eso, pues. En Primera de Corintios capítulo 11, verso 1. Primera de Corintios capítulo 11, verso 1. ¿Quién imitaba a Cristo? El apóstol Pablo está diciendo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 4, verso 16. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 16. ¿Qué dice él? Por tanto ruego que me imitéis. Filipenses capítulo 3, verso 17. Filipenses capítulo 3, verso 17 nos dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hay versos más, pero estos tres son más que suficientes para ver cuál es el deseo que hay en el corazón de Dios. ¿Usted cree que Dios quiere que nosotros seamos cualquier cosa? ¿Usted cree que salgamos de aquí el Señor quiere que nosotros vayamos a pelear con alguien? ¿Usted cree que el Señor quiere pues que salgamos de aquí, salgamos hablando de alguien de aquí? ¿Hacía eso el Señor? ¿Hablaba el Señor de las personas? El Señor no hablaba de nadie.
¿Y por qué a algunos de nosotros nos gusta hablar de las demás personas? ¿Por qué hay algunos hermanos y hermanas que les gusta hablar de otras personas? Es el ejemplo que les está dando el Señor. Y entonces, ¿y qué no es hija de Dios usted, hermana? ¿Es hijo de usted, hermano? Ay, ¿cómo no? Entonces está haciendo lo contrario. Porque Dios no hacía eso. Si usted dice que es hijo de Dios, no debe de hacer eso. Todo lo que es eso, no lo tenemos que hacer. El hermano Braille tuvo una visión del Señor, del Padre, y se le mostró el Padre a él, pero de espaldas. Y estaba el Padre con un grupo de niños, y el Padre se estaba riendo con los niños, los tocaba, los abrazaba, los besaba. Imagínense. El Padre. Y los niños estaban muy felices con el Padre, con Dios el Padre, enfrente de Él. Entonces Él dice que nosotros debemos de ser como Él. Hay personas que dicen, ay, a mí no me gustan los niños. ¿Que nunca fuiste niño, pues? ¿O nunca fuiste niña? Es lo contrario. Si a Dios le gustan los niños, ¿cómo es posible que yo no esté mostrando a Dios? ¿Cómo es posible que yo esté haciendo igual que Dios? ¿Quién es mi ejemplo? Es Dios. Pero Dios tiene su balance. En el libro de los Salmos 103, verso 17, Él dice ahí ¿cómo es Él? Salmos capítulo 103, verso 17. ¿Ya lo encontraron ustedes? Los hermanos de allá adentro no lo encuentran porque no lo ponen, ¿verdad? Mas la misericordia de Jehová desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Dios es misericordioso. Nosotros, ¿cómo debemos ser? Misericordioso, pero por favor no nos vayamos a hundir. Dios no quiere tilla corazón en nadie. ¿Me oyó la palabra que dije? Dios no quiere tilla corazón. Hay algunos hijos de Dios o pastores que queremos hacernos más misericordiosos que Dios. Dios quiere que amemos a las personas, pero que rechacemos el pecado.
Si alguien está en pecado, vive en pecado, yo la debo, yo lo debo, pero le tengo que decir, pero mire hermana, a Dios no le agrada como usted vive. Yo la puedo abrazar, saludar, darle mi amor, pero a Dios no le agrada como ella vive y yo se lo tengo que decir. Los que son tía corazón, ellos que no le dicen nada, ay no, si yo la amo, yo la quiero, y la besa y la abraza, y nunca le dicen lo que Dios quiere, está haciendo en la vida. Y eso no le agrada a Dios. Los que están en pecado tienen que arreglar su vida con Dios. Muy bella y muy bello puede ser, ay, yo lo puedo abrazar, besar, pero le tengo que decir, eso en tu vida está tan mal. Si esa persona quería hallar en mí una tía corazón, ay, yo nunca le iba a decir lo que estaba mal en él. ¿Equivocó? Porque nos ama, pero no ha pecado. El pecado lo repudia Dios. El pecado lo aborrece Dios. Dios nunca pecó. Y como pecó, después que Él nos redimió, después que Él nos compró, nosotros nunca debemos de pecar. Ay no, pero si es que la Biblia dice que el que peca abogado tiene para con el Padre al Hijo. Así es que si yo peco, Él va a perdonar. Ese es el evangelio de aquellos que les gusta. Siempre andan en una clase de para ampararse cuando ellos pecan. Dios tiene su límite. Por eso es que Él dice, sed imitadores de mí como hijos. ¿Como hijos qué? Como hijos amados. Andad, andad como Él anduvo. Veamos otro. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Ese es el evangelio de Cristo. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Debe de andar como Él anduvo. El llamado para todos nosotros es andar en Cristo, es andar como Él anduvo, vivir como Él vivió, es caminar como caminó, es Dios como Él estuvo. Ahora se levantaba el Señor a estar delante del Padre. ¿A qué horas? ¿Quiere ver a qué hora se levantaba el Señor? ¿Y usted a qué hora se levanta? En el libro de San Marcos, en el capítulo 1 y el verso 35, veamos a qué hora se levantaba el Señor.
Ay, este hermano hasta lo que ando viendo. ¿A qué hora se levantaba el Señor? No, si Él nos lo dejó para que nosotros viéramos el ejemplo que Él nos dio. ¿A qué hora se levantaba Él? Muy de mañana. ¿Y qué dice? Ay, muy de mañana a las 6. No. Miren lo que la segunda parte que dice. Siendo aún muy oscuro. Ah, muy de mañana no son las 6 de la mañana, ni son las 5, ni son las 4. ¿A qué horas comienza la mañana? Para nosotros es a la 1 de la mañana. Cada uno que le pide a esa hora, cuando se la pide, no dice es la 1, no, dice es la 1 de la mañana. Dice, ah, la 1 de la mañana. Le agrega es la 1 de la mañana. Ahorita si usted mira la hora, ¿verdad? ¿Cómo diría usted? ¿Ah? Las 12 pasado meridiano. Quiere decir que después las 12:30 en adelante. Aleluya. Pero como el ayuno es de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, no hay problema. ¿Es así el ayuno, hermano Neto? El ayuno es ese. De las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, las 12 horas del día. Y la vigilia es de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Esa es la vigilia. ¿Entendió, hermano? Amén. Estamos nosotros ahora en este día. ¿Qué día es? Domingo, día de ayuno. El primer día del mes estamos en ayuno. Por lo tanto, ahorita olvídese del reloj y estemos delante de la presencia de Dios. Los de Santa Carlota vinieron al ayuno. ¿No es de Santa Carlota, hermana? ¿Verdad que sí? Ah, bueno. Los de Santa Carlota vinieron al ayuno. Los de la iglesia acá siempre les digo, cuando nos toque el día de ayuno, no vengan con tiempo limitado, vengan con todo el tiempo. Aleluya. Porque este tiempo que aquí perdemos, eternidad, mucho estaremos llorando. Pues el Señor se levantaba muy de mañana y siendo muy oscuro. Ay, hermano, pero ¿yo para qué me voy a levantar a esa hora si yo tengo todo el día? El Señor tenía todo el día también. Había un hermano que, ojalá que no se haya ido al infierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a cada rato caía, se las echaba.
Pero él cuando estaba bueno decía: ay no, a mí me gusta levantarme a la 1 de la mañana porque quiero ser el primero de estar en la presencia de Dios, decía él. Porque a esa yo soy el primero levanto y es el primero que de Dios oye, porque es la 1 de la mañana. Y a esa hora no estén levantadas, decía él. Delante de Dios yo soy el primero y Él se alegra porque yo soy el primero que estoy delante. Usted quiere, decía él, que Dios lo oye antes y a la 1. Eso no es verdad, pero él así decía. Dios oye a cualquier hora que nosotros le clamemos. Pero sí, escrituralmente dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto delante de Él, ciertamente Él, ¿qué va a suceder? Se declarará por ti. Y si tu postrer estrado ha sido pequeño, tu principio ha sido pequeño, tu postrer estrado será muy grande. ¿Quién? Los que, si tú de mañana. Ahí ve usted a qué hora califica de mañana. Pero el Señor se levantaba muy de mañana, aun cuando era muy oscuro. ¿Y cuántos quieren imitar al Hijo de Dios? Los quieren imitar al Hijo de Dios, van a hacer lo que quería. ¿Y qué hacía él? Levantarse muy de mañana. El Señor quiere que en todo lo que Él hacía, nosotros lo imitáramos. Nosotros hicimos lo que Él hacía. El segundo verso nos dice, del capítulo 2, del capítulo 5 del libro de Efesios, el segundo verso nos dice, ¿cómo nos dice? Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Andar en amor. Pero no tía corazón, ¿verdad? Sino andar en el amor de Dios. ¿Cómo se entregó Él? Él se entregó por amor. Por amor a nosotros. Y Él quiere que de la misma forma como Él se entregó por nosotros, también nosotros nos entreguemos a Él y por otros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero después el Señor pidió que así como Él se entregó, también nosotros. ¿Cómo debemos de entregarnos nosotros como Él? Primera de Juan capítulo 3 verso 16.
Primera de Juan capítulo 3 verso 16 nos dice que nosotros debemos de entregarnos como Él se entregó. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Si Él se entregó por nosotros, ahora Él nos dice, ahora les toca a ustedes. Entréguense. 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 Aleluya. ¿Cuántos se están entregando en este día? Ay, no, yo venía lo más que podría estar ayer hasta la 1. Y ya se me llegando la hora. ¿Quieres del Señor? Entonces entrégate, pues. Muérete, pues. Todos los hijos de Dios que quieren la gloria de Dios y reflejar a Dios, se tienen que morir. Y morirnos es no estar de acuerdo con aquello que el cuerpo nos está imponiendo. Ay, no, yo ya tengo hambre, yo ya tengo sed, ay, yo ya no aguanto estas sillas calientes, no aguanto este calor. Muérete, muérete, muérete. Eso es morirnos. ¿Qué es morirnos? No darle gusto a nuestro cuerpo. Eso es morirnos. No darle gusto a nuestro cuerpo. No de dejar al yo que quiere ese envión en nuestras propias vidas. ¿Quieres la vida de Dios en ti? Muérete. El que quiera ver la vida de Dios en su vida, el que quiere ver la gloria de Dios, el que quiera ver a gente, que quiera ver a gente salva, el que quiera ver milagros en su vida, se tiene que morir. Porque de otra forma eso no se puede ver. Quiere tener una presencia de Dios permanente en su vida, debe de andar como Él anduvo, debe de vivir como Él vio, debe de hacer lo que Él hizo. Y entonces la gloria de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios estará con esa vida, estará con esa persona, estará con ese hermano, estará con esa hermana. ¿Por qué? Porque ella no se agrada a sí mismo, él no se agrada a sí mismo. Está agradando a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quiere ver lo que le estoy diciendo? Que se tiene que morir si quiere la vida de Dios. Vamos pues a 2 de Corintios capítulo 4. Verso 10.
¿Verdad que Él no dice que solo aquí debemos de llevar? Dice que por todas partes. Algunos solo nos acordamos de aquí, ¿verdad? Llevad en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Bueno, yo solo en la iglesia puedo estar muerto. Dice por todas partes. Si usted va a metro, vaya muerto a metro y usted va a estar bien ahí. Si usted va al mar, vaya muerto al mar. A donde quiera que nosotros vayamos, ¿qué es lo que debemos de llevar? Dice que debemos de llevar en el cuerpo, ¿el qué? La muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Si alguien quiere ver a Jesús manifestado en su cuerpo, debe de llevar la muerte. No hay tales de andar con toda la carne que andamos, no se va a manifestar. Si andamos en nuestros deseos, ¿verdad? En donde quiera tengo de esto, tranquilice ese deseo. ¿Cuál es el deseo que tenemos ahorita? Tranquilicemos ese deseo. ¿Quiere usted la vida de Jesús en su vida? Ay, yo no sé por qué señora uso y a mí no me usa. Yo no sé por qué en aquella hermana pasa esto y en mí no. No sé por qué en mi hermano, ¿verdad? Cada vez que canta él es bien gozoso. Cuando él predica, muérete. En aquellos que sucede algo, no sucede. Ay, que así nomás, ¡push!, entró en ellos y ya estuvo. Van a suceder todas las cosas. No, hay que vivir, hay que morir, hay que estar con el Señor Jesucristo. Para la antorcha encendida hay que pasar delante del Señor, levantarse muy de mañana y siendo en oscuro para que Dios obrara a través de las vidas. Eso no es así, que solo le van a imponer la mano. No, yo ya tengo el poder, ¿verdad? No. Es de pasar. Es de pasar en la esencia de Dios. De gritar puede, ¿verdad? Pero ya le da hambre, ya no grita. Gritar puede gritar cualquiera, ¿verdad? Sin el poder de Dios. Pero gritar en el poder de Dios es diferente a gritar con el poder de Dios en la vida de uno. Entonces estamos viendo que él quiera tener lo que Jesús tenía, se tiene que morir. No le tiene que estar dando lugar a la carne, a los deseos de la carne. Tiene que matar los deseos, tiene que ponerlos en la cruz, tiene que andar llevando la cruz. Si va a la universidad, ahí va la cruz. Si va al colegio, ahí va la cruz. Si va ahí va la cruz. Si va a donde quiera que vaya, si usted quiere mostrar a Dios, quiere que Jesús se muestre a través de su vida, tiene que andar la cruz cada día. Y la cruz significa la muerte, la cruz significa sacrificio, la cruz significa no darle placer a nuestro cuerpo. ¿Qué sigue diciendo el 10? Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Hay que llevar la muerte por donde quiera.
Le pegan un empujón, uff, y usted está muerto, ninguna reacción. Le dicen lo que le digan, ninguna reacción. Ninguna reacción. Ay, puede decir, ya porque hermano no reacciona, está muerto. Si queremos la vida de Jesús, si queremos agradar, si queremos ser imitadores, pero la imitación de la cual se está hablando acá se tiene que volver en hechos, en la práctica, no como aquellos que se ponen a hacer la voz de otros, ¿verdad? Pero nada más eso hacen, no viven la vida de ese que hizo esa voz. Ser imitador de mí como hijos amados, eso nos quiere decir que debemos de vivir en la práctica la vida de Él, ¿verdad? Así como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía como unos 3 discípulos que cuando llegaban a las iglesias, estos 3 discípulos, era como que estuvieran viendo a Pablo. Ellos hablaban como Pablo, ellos caminaban como Pablo, pero vivían como Pablo. Pero en este tiempo la mayor parte de los predicadores está diciendo, ay, no me miren a mí, vean al Señor, a mí no me vean, yo soy humano, dicen. Ay, te vas a estar, ¿verdad? A mí no me vean porque yo puedo pecar. Ah, vaya, oiga, yo puedo pecar. Así dicen los predicadores ahora. No, esos no son predicadores de Dios los que dicen eso. ¿Por qué? Porque nunca pecó y Él no quiere que nosotros hagamos eso. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Ahí hay una lista en lo que hemos leído. ¿Qué lista es la que continúa hablando ahí? La lista del pecado sexual. Eso es lo que continúa en el verso 3. ¿Qué es lo que dice? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Los hijos de Dios nunca pueden estar viviendo en fornicación. Los hijos de Dios nunca tienen que estar viviendo en adulterio. Porque Jesús no fornicó, Jesús no adulteró. Y si Él es nuestro ejemplo, si es a quien debemos de imitar, yo nunca debo de adulterar. Y si alguien de los que está acá en medio de nosotros está viviendo en fornicación, ¿qué es fornicación? Es vivir teniendo relaciones sexuales con una persona sin estar casado con ella. Es fornicación y eso no le agrada a Dios. Y esa persona que viva toda su vida y no arregla su vida en Dios, va a estar en eternidad con el Señor Jesucristo. Ay, mi amado hermano, usted se tiene que casar con esa mujer con la que está viviendo, si no es casado, y si ella es casada, se tiene que casar con él. Usted, amada hermana, se tiene que casar con el hombre con el cual usted está viviendo, si no es casado él. Usted tiene que casarse. ¿Por qué? Porque no puede estar viviendo en fornicación. No puede.
Y el que está adulterando, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dejar la mujer que no es la suya y tiene que regresarse con la mujer que es la suya. Eso no lo hizo el Señor. Como Él no lo hizo, nosotros tampoco lo tenemos que hacer. Y si así estamos, tenemos que arreglar nuestra vida para que nos parezcamos a Él. Y si no, no nos podemos parecer a Él. Ese es el Evangelio de Jesús al cual nosotros debemos de imitar. Ese es el Evangelio de Jesús en el cual debemos de vivir. Ese es el Evangelio de Jesús en el cual Él quiere que nosotros vivamos. Y en ese Evangelio nosotros vamos a mostrar a Jesús, vamos a mostrar la gloria de Dios. En ese Evangelio Dios va a sanar, Dios va a hacer milagros, Dios va a resucitar muertos. Pero en ese Evangelio de Jesús, pero no en otro evangelio. Por eso le elegí explicar todos los versículos. Ahora el 3 solo lo estoy mencionando. Son 20 versículos. Apenas vamos por 2 versículos. Y en esos 2 versículos llevados de ahora. Y leyendo las escrituras, no diciendo ahí barrabasadas, no, hablando la palabra de Dios, enseñándole con las escrituras lo que Dios quiere para las vidas de nosotros. No contándoles chistes, no, dice la palabra de Dios, lo que Él quiere que nosotros vivamos. Así que todos los que estamos aquí, ¿cuántos quieren imitar al Señor Jesucristo? Yo lo quiero imitar cada día más, hermano. Yo lo quiero imitar cada día más a Él en mi vida. ¿Por qué? Porque yo quiero mostrarles a Jesús a cada uno de ustedes. En todo lugar que yo me presento, mi deseo es que a través de mi vida se vea Jesús. Y la única forma de que eso suceda es que yo viva con Jesús, es que yo pase con Jesús, es que yo me deje enseñar por Jesús, es que yo viva y tenga la vida de Él. Es la única forma. Ahí no hay formas. De ahí no hay formas. Hacer lo que dicen los 2 cánticos que se entonaron. Obediente. Y el otro, Filipenses 2. Eso debe de ser la vida de nosotros. Obediente hasta la muerte, mi Cristo caminó. ¿Verdad qué rica se sienta la presencia con ese cántico? ¿Por qué? Porque esa es la vida de Cristo, hermano. Y esa es la vida que Él quiere que nosotros tengamos. Por eso dice, imitad. Por eso Él nos llama, sed imitadores de Dios como hijos amados. La imitación se entiende como vivir una vida tal como la que Él vivió, porque los imitadores es la vida del que están imitando. Pero Él, en la imitación que Él quiere que nosotros tengamos, es que tengamos la vida que Él tuvo
Y esa vida que Él tuvo dará el resultado que nosotros necesitamos ver en nuestra vida para que podamos ser victoriosos sobre esta tierra. Y no habrá diablo ni diablo. ¿Verdad? A las hermanas se les presenta el diablo, pero a los hermanos se les presenta la diabla. Y entonces no va a haber diabla que se le pueda dar frente de Dios al Señor. Y a las mujeres no va a haber diablo que se les pueda parar enfrente de ellas si imitan al Señor. Pónganse en pie en este texto. Vamos a alabar y pues volvemos a hacer. Aleluya. Para que descansen, pónganse en pie. Yo no estoy cansado de seguir toda la tarde.